Destaca tu conocimiento en teología sistemática con una formación estructurada y profunda. El diplomado en teología sistemática básica es la oportunidad ideal para fortalecer tus conocimientos en teología con un enfoque reformado y bíblico. A través de 5 materias clave: prolegómenos, teología propia, cristología, neumatología y bibliología, este diplomado te equipará con una base sólida para la comprensión de las doctrinas cristianas esenciales. Te esperamos los sábados de 9 de la mañana a 12 del día con acceso a clases en vivo y material grabado. Iniciamos este 3 de mayo. Al finalizar, obtendrás un diploma avalado por el Instituto Bíblico Filadelfia y la Universidad Filadelfia de México. Explora los fundamentos de la fe en un plan de estudios diseñado por expertos en el área. Obtén una visión clara y estructurada basada en la Biblia y la tradición teológica. Accede a un programa flexible que te permitirá avanzar en tu formación sin comprometer tu agenda. Aprende a integrar principios teológicos en tu vida personal y ministerial. Decide hoy. Bueno, pues hola, muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuamazzi y pertenezco al equipo de enlace universitario del Instituto Bíblico Filadelfia, que a su vez pertenece a la Universidad Filadelfia de México. Algunos de ustedes ya nos conocen, saben que como universidad tenemos 31 años ya de estar impartiendo clases de tipo superior y bueno, que contamos con una licenciatura y diversos diplomados. Y bueno, pues el día de hoy nos alegramos por esta masterclass, así que les damos la más cálida bienvenida a esta masterclass especial. Nos alegra contar con cada uno de ustedes que están aquí con un mismo propósito. Y bueno, pues el propósito es aprender, es reflexionar, es fortalecer el impacto de nuestras iglesias en el mundo. Y bueno, pues hoy hablaremos de un modelo de iglesia que dejó una marca imborrable. Y esta iglesia es la iglesia de Antioquía. Sus características son claves, fundamentales para construir una cultura eclesiástica que trascienda, es lo que buscamos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar los principios en nuestras iglesias hoy? Eso es lo que vamos a explorar juntos. Y bueno, para guiarnos en este tema, contamos con el maestro Daniel Jiménez Torija. Él es pastor de la iglesia AME, que ahorita estamos platicando y tiene un precioso significado. Y bueno, él es profesor del Instituto Bíblico Filadelfia y quien también fue director del Seminario Teológico Bautista Mexicano. Él tiene décadas de experiencia en la formación teológica y en el liderazgo cristiano. Y bueno, pues además de esta masterclass es solo una muestra de los temas que abordaremos en el diplomado que contamos con él, es el diplomado en teología sistemática, donde vamos a profundizar en las doctrinas esenciales que fortalecen nuestra fe y el liderazgo de nuestras iglesias. Si usted desea seguir creciendo en el conocimiento de la palabra, pues le invitamos a ser parte de esta formación y pues les animamos a tomar notas, hacer preguntas y reflexionar sobre cómo podemos aplicar estos principios en nuestras congregaciones. Gracias por estar aquí a todos ustedes y bueno, pues espero que esta sesión sea de edificación para todos. Muchas gracias, hermana Diana, Dios le bendiga. Vamos, es un gusto poder estar con todos ustedes y saludarles en este sábado, primer sábado de marzo. Ya empieza el tercer mes del año, está yéndose como agua este 2025. Y bueno, con el fin de que puedan ustedes conocer un poco acerca de lo que va a consistir el diplomado que refirió la hermana Diana, en esta ocasión quiero compartir este tema acerca de la iglesia, una iglesia que deja marca o que deja huella. Entonces, vamos a comenzar compartiendo aquí la pantalla. Y es la cultura de una iglesia que deja marca. Estamos hablando del caso de Antioquía. El tema de la iglesia para mí siempre ha sido muy apasionante y porque es fundamental que como seguidores de Jesús, como cristianos, entendamos que somos integrados a su pueblo, a un pueblo que se manifiesta en las iglesias locales, en las iglesias en un lugar, en un espacio, en un momento específico. Y así, a través de los siglos, la iglesia del Señor con mayúsculas se manifiesta en tiempos específicos, con personas específicas, en lugares específicos. Y estas manifestaciones de la iglesia, a lo que podríamos llamar iglesia local, a veces hacen bastante bien su trabajo. Y vamos a tomar en cuenta, o el modelo de la iglesia de Antioquía,
el entendido de que vamos a describir cuál es la cultura o las características de una iglesia que deja marca a la luz de lo que nos comenta el libro de los Hechos de la fundación de la iglesia de Antioquía. Bien, solo Alejandría y Roma la superaban en número de habitantes y en complejidad. Como ciudad puente entre Oriente y Occidente, y por sus características quizá, seguramente no era un lugar en el cual la iglesia de Jerusalén no hubiese pensado llevar el Evangelio allá. Nos referimos a la ciudad de Antioquía en la antigua provincia romana de Siria. Un poquito del trasfondo de la ciudad. Fue fundada en el año 300 por Seleuco Nicator, uno de los 4 generales de Alejandro Magno, que se repartieron el imperio que dejó este gran líder antiguo, Alejandro Magno. La iglesia, la ciudad la fundó Seleuco, la nombró en honor a su padre que se llamaba Antíoco y estaba ubicada en el río Orontes, 24 kilómetros arriba del puerto de la ciudad de Seleucia, otra ciudad así llamada por el mismo Seleuco. Entonces nos damos cuenta que la ciudad de Seleucida, la ciudad de Antioquía, venía desde los tiempos griegos y después, obviamente, con la conquista romana, se volvió una ciudad perteneciente a la administración romana. Era famosa, era conocida como la Antioquía la Hermosa y era muy conocida por sus hermosos edificios, un largo bulevar pavimentado flanqueado por una doble columna de árboles y fuentes. Y fue absorbida por el Imperio Romano y se convirtió entonces en la capital de la provincia imperial de Siria, más tarde Cilicia. Aunque políticamente fue absorbida por el Imperio Romano, todas estas ciudades, incluyendo Antioquía, permanecieron con la cultura helénica. Entonces, por eso se dice que los romanos conquistaron militarmente el mundo conocido, pero los griegos lo conquistaron culturalmente. Y el hecho de que había fuerte influencia helénica en todos estos lugares, y Antioquía no es la excepción, lo muestra. En cuanto a su población, que es importante para lo que vamos a aprender, se estima que había 300,000 habitantes aproximadamente y era una ciudad muy cosmopolita. Era una ciudad, como dijimos, solamente superada por Alejandría y Roma, entonces era una ciudad de esas grandes que concentraban un gran número de población de diferentes lugares del Imperio Romano. Era una ciudad griega por fundación, pero había habitantes latinos y también una gran colonia de judíos que fueron atraídos por las ofertas de los griegos y romanos en cuanto a la posible ciudadanía. Y también había personas de Persia, India e incluso de China, ganándose otro nombre, la Reina del Oriente. La llegada del Evangelio a Antioquía no fue el resultado de un plan programado, ni del esfuerzo de una junta denominacional, ni tampoco una estrategia de capacitación teológica. Tampoco fue la iniciativa de alguna agencia misionera. La iglesia en este lugar fue fundada debido a la persecución que se desató contra los seguidores de Jesús desde los tiempos de Esteban. Allí, en esta ciudad, se plantó o se sembró, según las nuevas terminologías que ahora los de asuntos de misiones e iglesias dicen, se sembró, se plantó una de las iglesias del Nuevo Testamento que dejó una huella imborrable en la historia de la iglesia mundial, al menos en los siguientes 3 aspectos. Primeramente, fue una iglesia que formó un modelo misionero. Fue la iglesia que se convirtió en la plataforma de lanzamiento del cristianismo hacia el mundo no judío. Hay que reconocer que ya entrando el siglo II después de Cristo, la mayoría de los cristianos ya no eran judíos, sino eran no judíos o paganos que se habían convertido al cristianismo. Y fue gracias al modelo implementado por esta iglesia. Obviamente hubo otros factores más, pero es destacar la participación de la iglesia de Antioquía en este proceso de expansión con la propuesta de este modelo misionero. Segundo aspecto, un modelo de contextualización. Supo adaptarse a las circunstancias y necesidades de su tiempo, identificando y asumiendo su papel y propósito específico en la historia y específicamente en el punto de la historia que le tocó
vivir. A lo largo de los 20 siglos, de más de 20 siglos de cristianismo, el movimiento de Jesús, las iglesias de Jesús han tenido que contextualizarse según el lugar y según el tiempo en que les ha tocado vivir. Todos nosotros, si pertenecemos a una iglesia, son iglesias que tienen que contextualizarse, no amoldarse, sino más bien contextualizarse para que el evangelio sea entendido en el lugar donde uno está. Y por último, un modelo educativo efectivo, un modelo de formación. Entendemos modelo educativo como modelo formativo. Sus miembros, los miembros de esta iglesia, recibieron el mote con el que se conoce a los seguidores de Jesús hasta el día de hoy. Dice el texto que se les llamó a los seguidores de Jesús cristianos por primera vez en Antioquía. Luego entonces, los miembros de la iglesia de Antioquía fueron discípulos que dejaron una huella imborrable en la historia del cristianismo. Ellos aportaron una identidad a los seguidores de Jesús que ha perdurado hasta el día de hoy y que sin duda permanecerá hasta la venida del Señor o quizás hasta la eternidad. Es necesario entonces que en la actualidad se levanten iglesias con este mismo espíritu y también que las iglesias existentes imiten fielmente estas cualidades, esta cultura, porque ahorita vamos a definir lo que es una cultura, la cultura de una comunidad, pero que imitemos la cultura de esta comunidad en Antioquía. ¿Qué es la cultura? Miren, la cultura de un grupo social, de una comunidad, cualquiera que ésta sea, son actitudes y comportamientos que caracterizan a ese grupo o organización, pero estos comportamientos, ya sea consciente o inconscientemente, están ligados a la consolidación de creencias compartidas, valores, y que se van reforzando estos valores y estas creencias con las prácticas que se realizan dentro de la comunidad. Una comunidad se puede caracterizar, por ejemplo, de ser una comunidad que tiene muchas actividades durante la semana y participar en esas actividades se vuelve parte de esa cultura. Y así podemos poner una serie de ejemplos, ¿no? Hay iglesias que se caracterizan, por ejemplo, por ser muy misioneras y entonces los miembros de la iglesia y la gente de alrededor empieza a asimilar esos valores o ese valor de las misiones. Otra iglesia puede considerarse o puede caracterizarse por un fuerte énfasis en la adoración, en la liturgia. A eso nos referimos. Son actitudes, comportamientos, tanto negativos como positivos, que comparten los miembros de una comunidad y que derivan de valores y prácticas que se realizan. Ahora bien, ¿cuáles eran los valores de este grupo? ¿Cuáles eran esas cualidades de sus miembros que contribuyeron a generar su identidad y su forma de ser? Hay una relación directa entre cultura de un grupo y el carácter de los miembros de ese grupo. Es decir, la manera de ser de cada uno de los miembros va a influir en la manera de ser de la comunidad en general, pero también la manera de ser de la comunidad en general va a influir en la manera de ser de las personas en particular. De tal manera que si una persona llega a una iglesia con cierta cultura, esa persona que se convierte y entra a esa iglesia va a adquirir los comportamientos y los valores de esa cultura, pero al mismo tiempo los que forman parte de esa cultura van a contribuir a lo mismo con todos los demás. En estos tiempos es necesario entonces retomar la visión y el desafío de cultivar una cultura similar a la de la iglesia de Antioquía. Una cultura que impacte profundamente la vida de sus miembros, influya positivamente en su entorno y sirva de inspiración para el pueblo de Dios. ¿Cuáles eran los elementos o las creencias o los componentes de esta cultura? Bueno, vamos a hablar de tres. Primeramente, tenían un testimonio poderoso y valeroso. Ese era uno de los rasgos de la cultura de la iglesia, pero eso implicaba que cada uno de sus miembros eran personas convencidas. El texto vamos a leer el texto, nos dice así: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, es decir, a los que no eran judíos, sino eran paganos, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús.
Y el poder del Señor estaba con ellos, y un gran número, dice, creyó en el Señor en esa ocasión. Los primeros en compartir el Evangelio en Antioquía fueron creyentes que huían de la persecución. Fue una iglesia plantada como resultado de seguidores de Jesús que desde Judea fueron huyendo, compartiendo su fe. Por lo tanto, eran personas que vencieron sus miedos. En el versículo inicial que leímos se retoma la narración que se interrumpió en el capítulo 8, versículo 4 del libro de los Hechos. Cuando leemos con atención el libro de los Hechos, podemos notar que de 8:4 hay una especie de gran paréntesis en donde va a hablar de tres personajes que tienen que entender que el Evangelio va más allá de la comunidad de Jerusalén. El primero es Felipe, el segundo es Pablo, y el tercero es Pedro. Y cuando acaba esa sección que se refiere a estos tres personajes, en 11:19 se vuelve a retomar la narrativa que se interrumpió allá. Así, los seguidores de Jesús, después de huir por esa persecución que vino por motivo de Esteban, conforman en Antioquía una comunidad, digamos, algo independiente de la comunidad cristiana de Jerusalén. Y debido a que ocurre algo novedoso, predican a los paganos de manera abierta y directa. Ya no porque los paganos los llamaran, como en el caso de Cornelio, que está en el capítulo número 10 y 11, sino porque ellos mismos, los mismos cristianos, seguidores de Jesús, pertenecientes a este grupo que salió huyendo por la persecución contra Esteban, toman la iniciativa y presentan el mensaje a los no judíos. La iglesia de Antioquía, entonces, fue el resultado de cristianos que rompieron con lo convencional. No solo salieron de lo común, sino también de la comodidad y el confort de Jerusalén y Judea, entendiendo que la fe en Cristo debía ser compartida indiscriminadamente con todos los seres humanos. Por esta razón fueron perseguidos y no tolerados en la sociedad que los rodeaba, aún dentro del mismo cristianismo naciente. Este testimonio fue fruto del martirio de Esteban, y al igual que él, estos discípulos superaron sus miedos y continuaron predicando a pesar de la persecución. Entonces, una iglesia que deja huella requiere que sus miembros venzan sus temores, que sus miembros vivan y compartan sus valores, no solo en la comodidad y en la conveniencia, sino también en tiempos de desafío y controversia, como ocurrió con estos cristianos. Sus fundadores fueron personas que abandonaron, se vieron en la obligación y necesidad de abandonar lo seguro por amor a su Señor. Eran fugitivos valerosos, desconocidos. Los nombres de ellos no se mencionan, pero eran de este grupo de los 7, de los helénicos, que entendieron dentro del resto de los cristianos que eran de origen judío, que el cristianismo, que el mensaje de Jesús era para todo el mundo, y siguieron en ese sentido el ejemplo de Esteban y se atrevieron a dar testimonio. Se conoce al gran Pablo y se conoce al gran Bernabé, pero estos discípulos anónimos, aunque no fueron famosos, sí fueron valientes. La iglesia de Antioquía entonces fue el resultado de personas que arriesgaron su vida primeramente por Jesús y luego por compartir el Evangelio. Hoy necesitamos que los miembros de las iglesias sean así, discípulos, diríamos, con aguante, con valentía, dispuestos a arriesgarse por el Evangelio. Segundo, característica relacionada con el testimonio poderoso. No solamente superaron sus miedos, superaron sus prejuicios. Al principio, cuando iban huyendo, temían volver a hacer lo que les provocó la persecución en Jerusalén, compartir la fe con los no judíos. Sin embargo, no podían ignorar lo que el Espíritu Santo les indicaba, a pesar de que en Antioquía también había una fuerte presencia judía. Compartir el Evangelio con los gentiles requería superar enormes prejuicios raciales y religiosos. Si estos fundadores no hubieran extendido la palabra a los gentiles, el cristianismo habría permanecido como una secta judía y nada más. Los prejuicios habrían llevado al movimiento de Jesús a la desaparición
o al fracaso. Déjame explicarte por qué. En aquellas épocas, desde 2, 3 siglos antes de Cristo y en el primer siglo, se generaron una serie de grupos dentro del judaísmo como reacción a la manera en que el judaísmo se iba desarrollando a lo largo de aquellos tiempos. Obviamente, se generaron grupos dentro del judaísmo, sin negar el judaísmo, pero, digamos, con diferentes perspectivas y entendimientos de lo que debe ser la fe judía. Muchos de ellos contra los que estaban en el poder en la dirigencia judía. Bien, entre ellos podemos mencionar fariseos, saduceos, celotes, herodáneos, esenios y algunos otros más. Y debemos reconocer que en el primer siglo los seguidores de Jesús, cuando Jesús comienza su ministerio y con Juan el Bautista también, pertenecían, digamos, a esta serie de grupos que intentaban redescubrir o reafirmar o renovar la fe judía. Ahora bien, todos estos grupos de los que hemos hablado se desaparecieron, sobre todo después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y con la dispersión judía. Solo permanecieron, por un lado, los que dieron origen al judaísmo rabínico, y los cristianos que permanecieron porque se expandieron al resto de la humanidad. De tal manera que sí, la iglesia cristiana tiene sus raíces allá, pero permaneció porque entendió que el evangelio era para todo el mundo. De lo contrario, hubiera desaparecido como las demás sectas judías. Y fue este grupo precisamente de los helenistas, desde el inicio con Esteban, luego los 7 y luego estos que llegaron a Antioquía y de Antioquía hacia adelante, los que entendieron que el Evangelio era para todos y eso hizo que el cristianismo pudiese permanecer hasta nuestros tiempos. Bien, estos cristianos entonces rompieron barreras y superaron prejuicios raciales porque estaban convencidos de que Jesús era para todo el mundo. Debemos ser iglesias formadas por discípulos sin obstinación ni terquedad, sino dispuestos a abrazar los cambios que Dios nos indica. Y el versículo 21 de esta primera sección del texto nos dice que tuvieron un respaldo poderoso. Como resultado de su fe y valentía, dice el texto, que el Señor respaldó su testimonio con nuevos seguidores que decidieron ir tras Jesús. Dios nos pondrá en situaciones críticas, tal como ocurrió con estos creyentes, para que podamos vencer nuestros miedos y prejuicios. Y al obedecer, Dios respaldará el valor del creyente que es así. Un creyente que supera sus temores y prejuicios, saliendo de lo cómodo y lo convencional, será respaldado por el poder de Dios. La audacia al testificar, el riesgo a la vida y la ruptura de prejuicios históricos, sociales y de todo tipo serán acompañados por el respaldo de Dios. Entonces, primer característica de la cultura de esta iglesia, un testimonio valeroso, que implica miembros que tienen un carácter valiente. Aunque no sabemos el nombre de quienes dieron el primer paso para predicar a los gentiles, esta iglesia es importante. Este pequeño grupo destacó por saber enfrentar los retos del momento. Ahora que vivimos en una sociedad compleja, marcada por la posmodernidad, que presenta nuevos desafíos, se necesitan iglesias como las de Antioquía, dispuestas a dejar su huella en la historia, abiertas a nuevas formas y retos. Segunda característica, ya vimos la primera, testimonio poderoso, valeroso, miembros comprometidos. Segundo, discipulado poderoso también y transformador. Esto implica personas maduras. Vamos a leer el texto, dice así. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé y a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor con la llegada de Bernabé. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y le enseñaron a mucha gente. Y aquí la famosa frase, fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Fue tal el crecimiento que de la iglesia de Jerusalén enviaron al buen Bernabé para que viera si las cosas estaban bien.
A los de Jerusalén se les hacía raro que gente que había sufrido la persecución tuviera esas experiencias que resonaron debido a la fama que llegó hasta la ciudad de David. Los cristianos de Jerusalén, cristianos de origen judío que estaban en Jerusalén, enviaron a Bernabé y éste quedó gratamente sorprendido al ver la pasión y la convicción de los creyentes en Antioquía. Bernabé entonces se acerca para instruir y discipular. Fue un discipulado comprensivo, es decir, un discipulado poderoso implica que las personas se formen y se enseñen, pero de manera comprensiva. ¿Por qué enviaron a Bernabé? Hay que recordar que cuando Pablo, el antiguo perseguidor de la iglesia, llegó a Jerusalén, todos le tienen miedo, menos Bernabé. Él lo recibe, lo presenta a los apóstoles y le busca un lugar. Debemos ir a Antioquía a ver qué pasa. Quizás se preguntaron los cristianos en Jerusalén. Pues vamos a enviar a Bernabé. ¿Por qué? Pues porque Bernabé no tenía temor a lo nuevo que Dios estaba haciendo. No le temió a Pablo cuando se convirtió y más adelante, cuando Marcos los abandona, él lo acoge y lo recibe. Ahora que esta iglesia está haciendo cosas fuera de lo común, pues ¿qué hay que hacer? Pues enviemos a Bernabé porque él sería comprensivo y no tenía miedos ni prejuicios. Muchas veces no somos comprensivos porque el miedo nos limita. Cuando una iglesia crece rápidamente, a menudo pensamos seguro que están haciendo algo mal y dejamos que nuestros prejuicios hablen. Sin embargo, Bernabé, sin prejuicios ni miedo, se acercó a esta iglesia y coadyuvó a ella para un crecimiento formativo amplio y grande. No solamente fue un discipulado esperanzador, pero también fue un discipulado comprensivo, sino también fue un discipulado esperanzador. Bernabé vio lo positivo, vio la convicción y el ánimo de la iglesia y alentó a ello a seguir adelante. Generalmente cuando se nos pide alguna opinión sobre algo, tendemos a señalar las cosas negativas. Pero lo cierto es que Bernabé no era así. Bernabé señaló las cosas positivas. ¿Había algo que faltara o algún defecto? Obvio que sí, pero en lugar de condenarlos por lo que estaban haciendo mal, los animó a continuar por lo que estaban haciendo bien. Y eso es porque él era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y dice también de fe. Se requiere que los miembros de nuestras iglesias sean así para generar en verdad un discipulado comprensivo y un discipulado esperanzador. Necesitamos miembros como Bernabé, que sean fuentes de inspiración y ánimo positivo. ¿Quién querría ir a una iglesia donde todo es negativo, donde solo se discute y se pelea? Bernabé fue comprensivo al ver la nueva expresión de la fe en Jesús, pues a pesar de los rumores, supo que lo que sucedía no era lo habitual y lo reconoció como la gracia de Dios operando en personas que él quizá ni se imaginaría que habrían de recibir el Evangelio. Él era maduro, de mente abierta, capaz de percibir cómo Dios estaba actuando en esta nueva comunidad. Era un hombre de espíritu abierto, disponible, que animaba y orientaba, no desanimaba ni cuestionaba. La iglesia necesitaba ánimo, no críticas. Necesitaba enseñanza, no reglas. Despertar la bondad, no despertar la ortodoxia. Ser como Bernabé trajo como resultado un mayor crecimiento. Se destaca en dos momentos en la lectura que hemos hecho que hubo crecimiento. Primero, por el valor de los discípulos, testimonio poderoso y valeroso. Segundo, por el discipulado comprensivo y esperanzador que estaban recibiendo por parte de Bernabé. Pero faltaba algo más en cuanto al discipulado, un discipulado integral. Bernabé se dio cuenta de que la iglesia tenía ánimo, convicción y testimonio, pero necesitaba una formación sólida. Entonces decidió buscar a Pablo para forjar un discipulado completo, una enseñanza sólida al estilo de Pablo que ayudará a forjar el carácter de los creyentes y conformarlos más a la imagen de Cristo. Ahora, ¿por qué Pablo? Porque Pablo había sido o era un judío de la diáspora,
un judío que conocía bien los contextos helénicos, romanos, y que conocía muy bien la manera de pensar de diferentes personas en diferentes culturas, de diferentes lugares. Y hay que recordar que en Antioquía había gente de todos lados, de todo pensamiento y de todas las orientaciones, si quieres, filosóficas o ideológicas. Y entonces, ¿quién mejor? Si hubiera ido por alguien como Pedro, como Juan, no hubiera funcionado. ¿Por qué? Porque se requería hacer un discipulado integral a esta gente que venía de otras culturas. Y él sabía que Pablo podía hacerlo muy bien. El resultado de este discipulado se refleja en las palabras finales del versículo 26 en el capítulo 11. Dice así: a los discípulos, a los seguidores de Jesús, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El discipulado reproducía la imagen de Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios, en la vida de esos seguidores. Ellos, todos ellos, gracias a este discipulado, seguían a Cristo, amaban a Cristo, hablaban de Cristo y se parecían a Cristo. Ser como Jesús, ver como Jesús, amar como Jesús, eso es ser discípulo, eso es ser cristiano, que significa la palabra Cristito, Cristo pequeño. La iglesia debe buscar que todos sus miembros se asemejen a Jesús para que realmente se les llame en verdad cristianos. Y dice alguien por ahí, el discipulado no es una afición, sino una obediencia radical, costosa y absoluta. Un seguidor es y lucha por ser lo que admira. Un admirador se mantiene personalmente apartado, consciente o inconsciente, sin decidir que el objeto de su admiración le exige ser o procurar ser aquello que admira. Yo puedo admirar mucho a un futbolista, puedo admirar mucho a un pensador, pero no necesariamente quiero comportarme como él. Puedo admirarlo por sus logros, por sus capacidades, pero no necesariamente voy a ser como él es. Ser seguidor de Jesús, discípulo de Jesús, no solo es admirar a Jesús por lo que él hace, por lo que hizo, por lo que enseñó, por lo que es, sino es imitar a Jesús, ser como él. Y el tercer rasgo de la cultura de esta comunidad fue un servicio poderoso y voluntario. Llevamos entonces un testimonio poderoso que demanda creyentes valerosos, un discipulado poderoso que demanda comprensión, esperanza e integridad, y un servicio poderoso y voluntario que implica personas amorosas. Recuerden que les dije, que el carácter de las personas va a conformar el carácter de la comunidad, pero el carácter de la comunidad va a influir en las personas que van integrándose a la comunidad y van adquiriendo todos esta cultura y esta manera de ser. Vamos a ver qué nos dice el texto. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Ahora, ¿a quiénes iban a ayudar? A los cristianos de origen judío que estaban en Jerusalén y en sus alrededores. No era una ayuda para los judíos en general, sino una ayuda para sus hermanos en Cristo, pero que eran de origen judío, en contraste de ellos, que también eran seguidores de Jesús y hermanos en Cristo, pero de origen no judío, de origen gentil. Y miren quiénes iban a ser los que iban a llevar la ofrenda. Precisamente Bernabé y Saulo, que fueron como el puente, que fueron como la gente, los que conectaron a la iglesia de Jerusalén con la iglesia de Antioquía. ¿Por qué? Porque era importante mantener la unidad a pesar de venir de diferentes contextos étnicos y religiosos aún. La comunidad entonces recibe la visita de unos profetas de Jerusalén, entiéndase cristianos, quizá de origen judío, o bien, pero no necesariamente de los líderes. Entre ellos el profeta Ágabo. Estos no son enviados por las autoridades de Jerusalén, las no cristianas de Jerusalén, sino actúan movidos por el Espíritu.
Es una actividad profética parecida a la que se va a encontrar más adelante en la narrativa de Hechos. Entonces, después de que estos vienen y les dicen que va a haber una gran hambre que ocurrió, ellos son sensibles a la voz de Dios. En tres momentos, ya a lo largo de esta narrativa que estamos revisando, estos creyentes de Antioquía escuchan con atención a otros. Escuchan a Bernabé, escuchan a Pablo y ahora a Ágabo. ¿Por qué? Porque están distinguiendo la voluntad divina. Son creyentes receptivos, abiertos a la voz de Dios y abiertos a obedecer de manera práctica lo que están aprendiendo a hacer al ser discipulados y lo que están aprendiendo a lograr al dar testimonio valeroso. Esta voz ahora les indicaría que sirvieran genuinamente a sus hermanos en otros lugares y específicamente, ya dijimos, a los de Jerusalén. Dios nos va a revelar entonces las necesidades de los demás y nos las revelará para que las atendamos actuando en beneficio bondadoso de otros. Por eso hablamos de servicio poderoso voluntario. Eran sensibles a las necesidades de otros. Un hambre afectaría a sus hermanos. Estos creyentes no eran pasivos, esperando simplemente lo que viniera. Estaban dispuestos a dar lo suyo a los demás. Dice, cada uno dio de lo que tenía conforme a sus posibilidades. Eran conscientes de su responsabilidad misionera en el sentido de ir y dar ayuda a otros. Fueron sensibles y generosos. La enseñanza que recibieron por parte de Bernabé y Pablo no fue estéril ni vacía, sino que generó una genuina preocupación por las necesidades de los demás. No solo fueron receptores, sino también emisores. Compartieron ahora lo que tenían, previnieron las necesidades y enviaron ayuda, despojándose de lo suyo. No podían hacer menos que ser lo que su Señor, es decir, Jesucristo, les había enseñado a hacer a través de Bernabé y Pablo. Y estaban amando, estaban siendo para lo que ellos habían sido formados. Y fue un servicio voluntario. Una iglesia que invierte recursos para enviar lo bueno a quienes lo necesitan. Esta iglesia ahorita está enviando recursos materiales, pero más adelante nos va a decir el libro de Hechos, en el capítulo 13, enviaron misioneros, enviaron lo mejor, enviaron recursos de todo tipo, incluyendo los materiales. Es relevante el hecho de que los cristianos helenistas de Antioquía mantienen una solidaridad firme con los hermanos judíos de Jerusalén. Ah, hay dos tipos de cristianismo, y quiero decirte que esto es verdad, ¿eh? En el primer siglo hubo diferentes cristianismos, ah, distintos uno de los otros. Por lo menos aquí tenemos dos. El cristianismo de origen judío, del cual los representantes son Pedro, Juan, todos los apóstoles, Tomás y la iglesia que se conformó en Jerusalén, Santiago, el hermano de Jesús, algunos sacerdotes, como dice, que creyeron en Cristo. Ese eran un cristianismo de origen judío. Pero acá, en Antioquía, es un cristianismo que se mueve en ámbitos de los gentiles y por lo tanto tienen diferentes costumbres, diferentes maneras de ser. Pero ambos cristianismos están fundados en la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, no importa que seamos diferentes cristianismos los que podamos observar, debemos mostrar amor por todos como lo hicieron estos de Antioquía. Es relevante también que Pablo, al final de su tercer viaje misionero, organiza una colecta como gesto de unidad de las iglesias gentiles que ha fundado con las iglesias, una unidad de estas iglesias gentiles con las iglesias de judíos que existían en Jerusalén. El fenómeno se repite, ya no con Antioquía, sino Pablo en su tercer viaje, cuando lo va concluyendo, va recogiendo una ofrenda para llevarla a los hermanos cristianos judíos de Jerusalén como una muestra de unidad, que a pesar de que eran diferentes, seguían siendo o seguían perteneciendo al mismo Señor. Entonces, el tercer rasgo es una cultura de amor generoso, de amor poderoso o de servicio poderoso que implica creyentes generosos. Vamos haciendo algunas conclusiones.
Primeramente, la iglesia de Antioquía fue un modelo de valentía y transformación. La iglesia de Antioquía no solo fue un faro de luz en su época, sino un ejemplo de cómo superar miedos, prejuicios, para llevar el mensaje de Jesús a todos sin distinción. Sus miembros, anónimos pero valientes, rompieron barreras culturales y religiosas, predicando a los gentiles y demostrando que el Evangelio es para todos. Esta iglesia nos inspira a ser audaces, salir de nuestra zona de confort y a vivir una fe que trasciende fronteras. Segundo, discipulado que transforma vidas. En Antioquía, el discipulado no fue superficial, fue profundo, integral y transformador. Líderes como Bernabé y Pablo no solo enseñaron, sino que modelaron una vida centrada en Cristo, formando creyentes que reflejaban a Jesús en todo lo que hacían. Este enfoque nos desafía a ser iglesia, a ser iglesias que no solo predican, sino que forman discípulos maduros, comprometidos y llenos del Espíritu Santo, capaces de impactar a sus comunidades. Y tres, servicio generoso y misión global. La iglesia de Antioquía no se limitó a crecer internamente, extendió su amor y recursos más allá de sus muros. Fueron sensibles a las necesidades de otros, enviando ayuda en tiempos de crisis y apoyando la expansión del Evangelio. Este espíritu de generosidad y misión nos llama a ser iglesias que no solo se preocupan por sí mismas, sino que se involucran activamente en servir al mundo, llevando esperanza y transformación a donde más se necesita. Estas tres ideas nos invitan a ser una iglesia valiente, transformadora y generosa, siguiendo el ejemplo de Antioquía para dejar una huella imborrable en el mundo. Dos reflexiones más. Los misioneros helenistas fundan una comunidad cristiana en Antioquía. Es una comunidad de gentiles convertidos, por lo tanto, una comunidad diferente y alternativa a la de Jerusalén. Bernabé, hombre lleno del Espíritu Santo, enviado por la iglesia de Jerusalén, reconoce la nueva comunidad y se queda en ella. Pregunta, ¿cuál debe de ser, según esta historia de hechos, la actitud de una iglesia institucional frente a las comunidades nuevas y distintas que nacen de la misión que Dios está realizando en el mundo? Y otra pregunta, ¿cómo vivir hoy solidaridad con las iglesias necesitadas? ¿Cómo suscitan los profetas las voces de Dios dicha solidaridad? Bueno, que seamos iglesias, seguidores de Jesús, fieles como lo fue la iglesia de Antioquía.